Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios que nos permite levantarnos cada día. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes, a llevar la información de último minuto siempre. Es importante pues decirle a nuestros radioyentes que en el día de ayer se celebró el Día Mundial del Cáncer de Próstata y que según Globocan, que es el centro de cáncer, tuvimos en el 2020 4.810 hombres que fueron diagnosticados con esta enfermedad. Lo que quiere decir que en el 2023 probablemente estemos por encima de los 5.000. Todavía no tenemos los datos, pero por ahí es que andan los números. Y uno de cada seis hombres va a tener cáncer de próstata en algún momento. Por eso lo importante de su evaluación, porque no podemos tratar algo que no hemos diagnosticado. Iniciamos con el tip urológico de la semana. ¿Cuáles factores influyen en el cáncer de próstata que no podemos evitar? Bueno, pues la parte genética no podemos cambiarla por el momento. Si usted tiene antecedentes de cáncer de próstata o de cáncer de mama y ovario, es importante que usted como hombre inicie sus evaluaciones a partir de los 40 o los 45 años de edad. Ante la duda, visite su uróloga o su urólogo. Inmediatamente pasamos a presentar nuestra invitada del día de hoy. Tenemos un tema interesantísimo. Antes de presentarla, pues, los buenos días a nuestro compañero de cabina, Wellington Ledesma. Buenos días, maestro, ¿cómo está usted? Saludos, Roberto. Buen día, hermano. Hola, nuestra invitada de lujo, que ya en breve usted va a decir su nombre. Pues para no arruinar la sorpresa. Tenemos el día de hoy la doctora Ladis Díaz, quien es diabetóloga, una experta en diabetes y nutrición clínica. Y nos hablará del tema del impacto de la obesidad en la función sexual. Muy buenos días, doctora, los micrófonos son suyos, gracias por aceptar la invitación. Hola, muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación y gracias a Dios por este momento. Bueno, tenemos que hoy día se clasifica la obesidad como una pandemia no infecciosa, porque esta lleva otros trastornos como es hipertensión, diabetes, algunos tipos de cáncer, mencionando ya el doctor cáncer de inicio, como son el cáncer de colon, cáncer de mama, entre otros cáncer. Tenemos que no es más la obesidad que una distribución excesiva de grasa, principalmente a nivel central, pero esta puede ser en otras áreas, pero quiero centrarme en este tipo de obesidad central o visceral, porque es la que conlleva este tipo de comorbilidades, como es la hipertensión, diabetes, algunos trastornos hormonales, los cuales van a tener un impacto muy importante en la salud sexual, tanto masculina como femenina. Tenemos que mencionar también que así como mencionada en el 2023 como pandemia del siglo XXI no infecciosa, tenemos que esta se declaró así porque causa cada año 2.8 millones de muertes. Wow. Porque no le van a poner en la defunción fue por obesidad, sino que ya sabemos que por comorbilidades que causó esa, al igual que lo que son los trastornos cardiovasculares o infartos, entre otros. Tenemos que mencionar también que en nuestro país tenemos alrededor de un 28.9% de obesidad en la República Dominicana, aunque este número sabemos que no es muy certero, puede ser más alto porque no tenemos una buena estadística. Pero a nivel de Estados Unidos, un 40% de los adultos mayores pues tienen obesidad. Y ¿eso en Estados Unidos? En Estados Unidos. Pero entonces en adultos mayores y los menores. Estamos más desarrollados que Estados Unidos en ese sentido. Bueno, en ese sentido, porque en los menores de 18 años, pues tiene alrededor de casi un 20%. Que fíjese que cada vez la lucha es muy fuerte en cuanto a las escuelas, la alimentación que se le da a los niños, cambiándole un dulce por una fruta, incluso en algunas empresas de hamburguesas hemos visto eso también, que nos cambian una manzana o una banana por lo que nos daban antes un dulce. Y es porque el incremento en la obesidad infantil se estima cada año va aumentando hasta un 30%, entonces eso es alarmante. Dado que esta obesidad, en cuanto al enfoque que tenemos el día de hoy, cómo afecta la salud sexual, pues tenemos que, si tenemos obesidad,
tenemos una mala distribución en lo que es el tejido graso. Hay un exceso de tejido graso en todo lo que es el área corporal y va a afectar lo que es el endotelio, va a causar una inflamación crónica. Entonces, esta inflamación va a causar una liberación inadecuada o un mal funcionamiento de lo que son las hormonas. Doctora, disculpe, ¿qué es lo que es el endotelio? Porque sí, para que nuestros radioyentes tengan una idea. Exactamente, el endotelio está en alrededor de todas lo que son las arterias, órganos, va a cubrir, esto va a llevar, esto es un órgano que tiene consigo un funcionamiento importante en lo que es la circulación. Perfecto. Si tenemos una alteración de este endotelio, por ejemplo, en el área de los cuerpos cavernosos, en cuanto a lo que lleva a tener la erección, si el endotelio está afectado, los cuerpos no se pueden llenar adecuadamente por un depósito excesivo en esa área de circulación. No va a tener una buena erección. Este endotelio con esa alteración por depósito de grasa no va a llegar la suficiente sangre que tiene que llegar. Entonces, cuando hay obesidad e inflamación y hay una alteración de este endotelio. ¿Y eso también afecta a las mujeres? Exactamente. Cuando afecta a mujeres, entonces en el clítoris la perfusión sanguínea no va a ser la misma y a nivel de orgasmo va a estar disminuido o no llegar a un orgasmo. Al igual que esta alteración de la grasa excesiva, va a tener alteración en que las mujeres van a producir más estrógeno de lo normal. Y al producir más estrógeno puede afectar su fertilidad, igual como le mencionamos, las relaciones sexuales, y también aumentar más de peso, porque puede tener un problema de que lo hormonal, la afectación lo lleve a tener obesidad, o que la obesidad, estas hormonas no funcionen adecuadamente porque no están, hay reacciones enzimáticas que no se están llevando adecuadamente. Okay. Pero se va a afectar en ese sentido de la mujer, pero nosotros como urólogos sabemos también, doctora Díaz, que el hombre muchas veces, de acuerdo a estos depósitos de grasa, pudiera no tener una suficiente cantidad de testosterona, porque la misma vía que se utiliza para utilizar entonces las hormonas sexuales femeninas es la que se utiliza para formar las hormonas sexuales masculinas, y la grasa interrumpe esto. El hombre aromatiza y tiene un afecto y un impacto, como usted muy bien mencionaba, directamente sobre lo que es la función Así sexual. mismo podemos tener un hipogonadismo, y entonces estos andrógenos van a terminar siendo cada vez menos y más aumento de lo que son los estrógenos y menos testosterona. En pacientes jóvenes vemos que la testosterona más aumentada, y ya en los pacientes de cierta edad y en especial después de 40 años, que los depósitos de grasa visceral o central aumentan, pues entonces todas estas hormonas que tienen que ver con el cortisol, la insulina, la leptina, estas hormonas que normalmente ayudan con lo que es la captación del azúcar, la degradación de los hidratos de carbono, lo que es la translocación de grasa, se ve alterado. También tienen que ver con controlar el apetito. Con todo este sistema se altera. El paciente cada vez se hace más obeso, y mientras más obeso, menos testosteronas, más estrógeno, y entonces el paciente comienza a tener problemas con la erección, con lo que es la potencia como tiene esta erección, y una de las causas muy común de que visita al urólogo hoy día. Doctora, pero desde la etapa del sobrepeso, que no es lo mismo que la obesidad, comienza a afectarse la función sexual. Sí, claro, desde el sobrepeso puede tener alteración, porque el sobrepeso va a depender también qué estatura tiene ese paciente, porque no es lo mismo un sobrepeso, como hablábamos al inicio, con un paciente que mida 6 pies, que uno que tenga una baja estatura. ¿Cómo vamos a saber si está en sobrepeso? Hay una fórmula muy fácil, que se calcule el índice de masa corporal. Si este está por de 25 a 29, tiene sobrepeso, y por encima de 30, obesidad mórbida. Esta fórmula sencilla, su peso lo va a dividir entre 2.2 para que te dé los kilogramos entre su talla al cuadrado. Si esto sobrepasa los 25, tiene un sobrepeso, y sí tiene un impacto porque ya no está en su peso ideal según su contextura y su talla. Entonces, desde ahí usted puede tener una prediabetes, ahí usted puede tener una intolerancia al hidrato de carbono, y en prediabetes ya puede tener paciente neuropatía,
puede tener alguna alteración de como prehipertensión o hipertensión. Entonces, aparte de la obesidad, si le sumamos esas comorbilidades, imagínese usted, tiene la afectación por el exceso de grasa, por la condición de diabetes que también afecta la microvasculatura y también la hipertensión. Y añadir a esto, si tiene medicamentos, tantos para la diabetes como hipertensión. Hay muchos medicamentos que ya el urólogo conoce mucho sobre eso, que afectan la potencia sexual. Entonces, al momento de intervenir en ese tipo de pacientes, se declaró en el año 2023 que lo primero es llevar un diálogo. Porque muchas veces el paciente va y comenzamos a buscar la parte orgánica, pero llevar un diálogo con este paciente que ha llevado a tener obesidad, cómo está su parte psicológica, qué tan frecuente tiene relaciones sexuales, porque tenemos un prototipo de cuerpo. Y esa es una de las causas también, que cuando ya no tienen el prototipo que tiene la mente humana, pues entonces va perdiendo el deseo sexual, también por el cambio hormonal, la mujer principalmente va perdiendo el apetito sexual, en el hombre la falta de erección y la frustración. Entonces el diálogo muy importante y descartar algún factor orgánico, porque como decía el doctor, la genética es muy importante también. Algún medicamento que esté causando esa impotencia sexual, revisar para así o suspender o cambiar conjuntamente con su médico tratante, ya sea cardiólogo o diabetólogo, y mejorar con algunas terapias que yo sé que el doctor, ustedes conocen mucho de eso, para mejorar la circulación alrededor del pene y mejorar con algunas terapias hormonales que están a la vanguardia para mejorar los niveles de testosterona. Sí, doctora, usted habló de unos números que me llama mucho la atención porque, como usted comentó, es una pandemia. O sea, si nosotros traducimos esto a números, vamos a decir llanos, estamos diciendo que de cada 4 dominicanos o dominicanas hay uno en sobrepeso. Cuando hablamos de un 28%, casi uno de cada 3. Y si traducimos estos números a Estados Unidos, estamos hablando que casi uno de cada 2 personas o de cada 3, uno está en sobrepeso. Es que tenemos que Estados Unidos es el primero en obesidad en el mundo. Sí, pero ahí es donde yo voy, porque como nosotros somos un país subdesarrollado para Estados Unidos, sin embargo, en ese aspecto estamos por encima de ello. Entonces, mi pregunta va dirigida, en este caso, con esa incidencia tan alta que nosotros estamos teniendo, que no existía hace 15 años atrás, ¿hay algunas orientaciones, hay alguna política, aparte de lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros pacientes en la consulta? Yo trabajo mucho con eso, con los que son los ejercicios, los hábitos alimenticios, el sueño, los hábitos tóxicos, que se pueda hacer para controlar esa parte, porque como usted dice, la cantidad de fallecidos por el sobrepeso, consecuencia del sobrepeso, que no van a poner en el acta de función que falleció por sobrepeso, sino por lo que le produjo el sobrepeso. ¿Hay alguna manera de crear un poco más de conciencia en ese sentido en la población? Una de las políticas que en Estados Unidos se ha implementado es justamente esa, que es llevar a las escuelas lo que es cambiar la hamburguesa por un alimento más saludable, cambiar el dulce por una fruta. Al igual aquí en las escuelas se ha tratado de llevar a cabo, de cambiar la estructura de la alimentación en las escuelas, y eso es bueno hacer énfasis en esa área, porque eso de la niñez, de la obesidad infantil, va a depender el número creciente de y ya para la población adulta, pues fíjese que en muchos lugares, como en parques abiertos públicos, se ha implementado lo que son los ejercicios al aire libre, zumba por parte del gobierno en algunas áreas. Entonces estos programas han ayudado, pero necesitamos concientizar cada día más a la población. Fíjese que en algunos otros países el ejercicio es parte, o sea, en las escuelas, en la universidad, es como una materia obligatoria. Y entonces cuando ya el niño sale con esa educación, es difícil ya que como adulto él cambie ese estilo de vida. Entonces yo pienso que así como se ha empezado esa labor de mejorar la alimentación en las escuelas, de lo que son los ejercicios, las zumbas en los parques públicos, debemos seguir haciendo énfasis en eso para que ese número no vaya tan peligrosamente en aumento, repercutiendo, como le dije, en otras comorbilidades como hipertensión, diabetes, infartos
entre otras condiciones y algunos cáncer, porque esto sí va a llevar a más muertes y más ingresos hospitalarios, entre otros. Yo recuerdo que en mi infancia, hace unos añitos ya, cuando estaba en el colegio, el índice de obesidad no era tanto como ahora. O sea, nosotros hemos experimentado, y anteriormente había la creencia de que el niño más gordito era el que gozaba de una mayor salud. Sin embargo, hoy vemos... El gordo y colorado. El gordo y colorado. Cuando yo llevo a mi hijo al colegio, veo que la contextura corporal de los compañeros es un poquito más gordita, con algún grado mayor de obesidad que el que yo recuerdo en mi infancia. Sí, recuerde que cuando en la infancia había menos videojuegos, no había tanta frecuencia de uso de iPads, niños de menos de no lo veía, tenía ya una adultez. Entonces cada vez más el sedentarismo se apropia de la niñez y de los adultos. Entonces se tenía un horario de jugar vitilla, de jugar pelota, de que el basquetbol, cada vez más hay un desinterés para esas actividades al aire libre, y aumentan lo que es el sedentarismo por estar frente a una televisión para almorzar. Y eso también. Aquellas caminatas obligatorias también, porque me imagino que Ledesma lleva a su hijo en el vehículo, pero él tenía que caminar. Sí, claro. Sí. Adelante, doctor Pablo. Sí, bueno, esto es un tema interesantísimo. Yo pienso que también un aspecto que hay que mencionar, que muchas veces hablamos de las políticas, pero hay un punto importante que es el hogar. O sea, nosotros, que aunque no le ejerzo ya, pero hice urología pediátrica y manejaba muchos niños con obesidad y trastorno de desarrollo de los genitales. Cuando una madre o un padre lleva a los hijos al colegio, a la consulta, resulta que, bueno, nos damos cuenta que están en sobrepeso. Sin embargo, llevan el niño y le dicen, no, pero ¿qué quiere comer de esto? Y digo, bueno, pero ¿quién compra los alimentos? ¿Qué hay en la nevera? Y cuando tú haces ese levantamiento, te das cuenta que es un problema que no puede, como médico no puede resolver. ¿Por qué? Porque si yo no le puedo decir a un hijo mío que no coma, por ejemplo, hamburger, si lo que yo estoy comiendo es hamburger, o que no tome refresco si lo que yo tomo es refresco. O sea, el ejemplo se da con el accionar también, no solamente decirnos. Entonces yo pienso que ahí hay una debilidad que lamentablemente, aunque se apliquen algunas políticas, no van a funcionar. No van a funcionar porque, bueno, el niño que dice, bueno, pero mi papá hace eso, o mi mamá hace lo otro, y entonces en base a eso, pues, es lo que va. La nutrición, cuando me toca hacer nutrición en menores de edad, le digo, tiene que venir con mamá y papá. Okay. Y es más difícil, toma más tiempo, se lo digo del primer día por lo que usted mencionó. Ellos dicen, no, pero es que el niño come esto y compra cosas escondidas. Y yo, pero ¿quién le da el dinero? ¿Quién lo supervisa? Entonces ustedes también, si el niño está a dieta, no lleguen con una pizza, porque estamos trabajando con una parte o un malo hábito y una parte psicológica. Mire, doctora, precisamente que, bueno, doctora, yo le envío muchos pacientes con problemas de diabetes y de sobrepeso. Un paciente que yo vi hace 2 meses con un trastorno de erección, pues le hice su perfil hormonal, su Doppler, o sea, lo investigué y tenía una leve insuficiencia, pero estaba en sobrepeso. Yo lo mandé a la consulta, el paciente, un paciente muy consciente, tomó acción de una vez, y en menos de 6 semanas el paciente me dice a mí que se siente perfectamente bien y solamente ha bajado unas 14 o 15 libras. O sea, sin medicamento ya él resolvió el problema que le estaba preocupando. O sea, para que veamos y nuestros radioyentes pues escuchen que solamente con un cambio de hábito en apenas 6 semanas ya ese paciente resolvió su problema de disfunción. Un motivo de consulta frecuente para nosotros es la preocupación por el tamaño del genital en edad pediátrica del niño, y muchas veces tiene un tamaño promedio normal para la edad, lo que tiene es un pene escondido debajo de un de adiposito, de mucha grasa que está en el pubis, y es también secundario a los malos hábitos alimentarios. Fíjate que decía la doctora que trabaja con nutrición, a veces se torna difícil la modificación de conducta alimenticia en algunos pacientes, porque de hecho en algunos casos se habla hasta de adicción a la comida. Entonces a veces hay pacientes que es difícil que cambien, vamos a decir, esta
más en la cantidad y las cosas que ellos pues con las que se alimentan, que te dicen a eso es lo que me gusta y a veces ni siquiera pueden comérselo por alguna condición de salud. Sí, pero hasta ahora la mayoría de los pacientes del doctor, como le dan una buena explicación de cómo le está afectando la obesidad, sí, han tenido muy buena respuesta en cambiar los hábitos y han perdido de peso de una manera excelente y con buenos resultados, porque si, como le mencionaba, el lema del 2023 en obesidad es el diálogo. Sí, tenemos que tener un diálogo, y si le hablamos de las consecuencias, de los pros, de los contras, y lo concientizamos, que no como decía la mamá, que mientras más gordito más sano, porque eso pasaba cuando pequeño. Es más, yo tengo personas que bajan de peso y me mandan a llamar el papá de un adulto ya, mira, dile a la doctora que ya no lo rebaje más, porque ellos entienden que mientras más delgado, pues entonces está enfermo. Pues no, debemos de hacer el cálculo que dijimos al inicio de cómo debemos de estar según su estatura, para saber si estamos normopeso, que sería un índice de masa corporal entre 18, 19, 24, y sobrepeso por encima de 25, y ya por encima de 30, pues tenemos una obesidad.